La sombra del asesino. Capítulo 1. Malas noticias. El detective privado Rafael García se encontraba sentado en su despacho. Un hombre alto, acuerpado, elegante y de buen parecer, con una mirada penetrante y profunda, siempre llevando un traje impecable y un par de zapatos de cuero de calidad. En ese momento se encontraba mirando a través de la ventana con un vaso de whisky en la mano. Había pasado varios días investigando un caso complicado que lo tenía obsesionado. Se trataba de la desaparición de una mujer llamada Sofía, quien había sido vista por última vez en un bar de mala muerte en el centro de la ciudad. La policía había iniciado una investigación, pero hasta el momento no habían encontrado pistas. Rafael sabía que algo no encajaba en el caso y que tenía que seguir buscando para encontrar la verdad. Decidió revisar su archivo y comenzó a leer las notas que había tomado en sus entrevistas con testigos y personas relacionadas con Sofía. Mientras revisaba su archivo, Rafael comenzó a recordar su pasado y cómo se había convertido en detective privado. Recordó la vez que su padre había sido asesinado. Desde aquel momento, Rafael había sentido la necesidad de hacer justicia, de buscar a los culpables y hacerlos pagar. Esa necesidad los llevó a estudiar criminología y a trabajar como detective privado. Fue entonces cuando recibió una llamada que lo sacó de sus pensamientos. Era la madre de Sofía, quien había escuchado que él estaba investigando el caso y quería saber si había encontrado alguna pista. Rafael le explicó que estaba trabajando en ello y prometió hacer todo lo posible para encontrar a su hija. Después de la llamada, Rafael se levantó de su silla y comenzó a caminar por su despacho tratando de organizar sus pensamientos. Sabía que tenía que encontrar una pista que lo llevara a la verdad, pero no sabía por dónde empezar. En ese momento recordó que uno de los testigos había mencionado que ella estaría en una discoteca esa noche con otros amigos. Pensó que este sería un buen lugar para empezar a buscar y poder dar con el culpable. Se sentó entonces en su escritorio, mirando el archivo que había estado leyendo minutos antes, e intentaba descifrar en qué discoteca habría estado la joven. Pero sus pensamientos ya no estaban en Sofía, sino en su propio pasado. Recordaba a su padre con las amargas memorias de aquel día, y cómo en su afán de buscar la justicia había perdido lo que más amaba, a su esposa e hijos. A raíz de eso, se había vuelto una persona solitaria y desconfiada. A veces se preguntaba si había hecho lo correcto al elegir esta carrera, si había valido la pena todo lo que había sacrificado. Sin embargo, recordó el por qué estaba ahí y sin más demora, asentó cabeza y se puso en marcha. Capítulo 2. Hombre misterioso. Rafael entró en la discoteca y rápidamente se percató de que estaba fuera de lugar. La música era demasiado alta, la luz era parpadeante y la multitud de jóvenes desinhibidos no era su entorno habitual. Sin embargo, se centró en su objetivo y comenzó a caminar hacia la barra. Allí se presentó como detective privado y le preguntó al barman si recordaba haber visto una mujer llamada Sofía la noche en la que desapareció. El barman pareció vacilar por un momento, pero finalmente accedió a hablar con él en privado. Le confesó que, efectivamente, recordaba a Sofía y que había sido vista en compañía de un hombre misterioso y peligroso. Según él, el hombre le parecía sospechoso y tenía una actitud muy extraña, por lo que decidió vigilarlos a la distancia. Con esa nueva información, el detective supo que estaba en algo grande, le agradeció al barman y salió de la discoteca en busca de pistas adicionales. La siguiente persona a la que interrogó fue un guardia de seguridad del bar donde Sofía fue vista por última vez. Después de algunos esfuerzos persuasivos, el guarda finalmente accedió a hablar con él. Le dijo que esa noche había visto un hombre sospechoso intentando entrar en el bar después de que se cerraran las puertas. Él trató de detener al hombre, pero éste logró escapar. García estaba seguro de que este hombre sospechoso era el mismo que había sido visto con Sofía en la discoteca. Con este sumario de datos que había recolectado, decidió centrar su investigación en encontrar al sospechoso. La tensión crecía cada vez más
mientras el renombrado detective se acercaba a la verdad. Pronto, su investigación lo llevaría a lugares peligrosos y enfrentamientos violentos, pero Rafael sabía que no podía retroceder, no podía detenerse hasta encontrar a Sofía y descubriera la verdad detrás de su desaparición. Mientras tanto, Rafael extrañamente comenzó a recordar a su padre y como el producto de las malas decisiones que había acabado con la vida del ser que más amaba. Volver al pasado le hizo darse cuenta de que este caso le iba a costar más concentración de lo que pensaba. Curiosamente, entre más se involucra en el caso, más frecuentes eran los recuerdos de su trágico pasado. Capítulo 3. Memorias perdidas. ¿Cuánto puede durar un reino construido a base de malicia? Esa siempre fue la pregunta que García se hizo de pequeño. Él sabía que su padre no era la persona más querida. A pesar de siempre haberle mostrado su amor, no podía ocultar que su trabajo era cruel y peligroso, y que seguramente en algún momento su cabeza iba a rodar. La familia de su padre fue muy humilde. Siempre había escasez económica, por ende el alimento fue una de sus mayores carencias. El resultado de esto fue la muerte del padre del señor Arnaldo, abuelo de Rafael, quien por no tener cómo pagar atención médica soltó sus últimos suspiros en brazos de su hijo. Debido a esto, el señor Arnaldo se prometió que nunca más vería morir a alguien de su familia por falta de dinero, y fue así como entró en el mundo del narcotráfico. Rafael amaba y admiraba a su padre, era su adoración más grande. Para él no existe una persona más amorosa. Disfrutaba compartir de su compañía, de los juegos espontáneos cargados de mucha energía. Siempre agradeció el amor que le brindaba en cada abrazo y como indirectamente le enseñaba a amar a los demás. Definitivamente el señor Arnaldo no alcanzaba a imaginar el impacto que generaba en su hijo. Aunque para García era difícil sobrellevar el ser hijo de un mafioso, se rehusaba a odiar a aquel hombre que se sacrificó y dio su vida entera por él, en su afán de darle todo lo que merecía. Sin embargo, los García no se imaginaban que su felicidad acabaría tan pronto, y mucho menos ese día, 17 de julio de 1980, el día que hasta sus 8 años fue el mejor de su vida. Los gritos se hicieron presentes en la gran mansión, ya casi no quedaba nadie, solo unos cuantos empleados que escaparon despavoridos del lugar. Los hombres de aspecto intimidante, algunos con máscaras negras donde solamente se les podía ver la mirada asesina, pero todos con armas de fuego amenazaban con acabar todo lo que estaba a su paso. La sed de venganza se podía sentir en su voz y en sus ojos y percibir en sus cuerpos. Los gritos desesperados de su madre y la mirada despavorida de su padre le indicaron que esa sería la última vez que los vería. ¡Corre, hijo! ¡Corre y no mires atrás! ¡Ve a nuestro lugar feliz! Allá estarás seguro. Sé fuerte y no repitas mis errores, le indicó su padre antes de que sus opresores le arrebataran la vida. El estruendo del impacto de la bala fue la señal que Rafael tuvo para empezar su rumbo. García nunca había corrido tanto hasta ese día. Corría sin dirección, solo quería despertar de esa pesadilla. No entendía por qué Dios había escogido precisamente el día de su cumpleaños para permitir que acabaran con la única fuente de felicidad que tenía. Habían pasado aproximadamente 2 horas desde que emprendió su vida y ahora se encontraba sentado con las rodillas recogidas y su cabeza escondida en sus manos, intentando calmar el llanto que amenazaba con ahogarlo. Su cabeza daba 1000 vueltas, su pecho pesaba con cada respiración que daba. Sentía que algo dentro de él se desgarraba, su cuerpo temblaba, su mirada estaba perdida en el infinito. Él solo quería a su padre de vuelta y no entendía nada de lo que pasaba. ¿Por qué, padre? ¿Por qué? No me dejes, por favor. Su voz rompió en cada palabra. Llévame contigo, fue su último grito de desesperación antes de que su cuerpo desfalleciera. Y pensar que esa fue la última vez que el pequeño García estuvo cuerdo. Capítulo 4. Tras un costal de café. Han pasado 2 semanas y media y García se encuentra estancado,
aún no logra conseguir una evidencia concreta que le permita dar con el presunto sospechoso. Una cosa sí tiene muy claro, y es que este sujeto era un profesional. Había dejado todos los rastros de su plan tan bien pulcros que era difícil poder encontrarlo, o eso creía. Una llamada desvió su mente. Era su asistente de investigación, el joven Arthur, un chico de buen corazón, que desde muy pequeño soñó con ser policía. Le gustaba el café por las mañanas, solía vestir ropa clásica pero fresca. Tiene unos peculiares lentes que lo caracterizaban, debido a su evidente aumento en ellos. Para muchos parecía torpe, pero para García era un diamante en bruto. Por eso había optado por darle una oportunidad para que desarrollara sus habilidades investigativas y quien, sin pensarlo, se estaba convirtiendo en su mano derecha en los casos de homicidio. Señor, hemos encontrado el cuerpo de Sofía. Han reportado el hallazgo de una joven con las mismas características que tenemos de ella. Venga rápido para corroborar la evidencia, mencionó Arthur. García alcanzó a tomar sus llaves y salió disparado hacia el lugar del crimen. Mientras conducía, pensaba cómo era posible que encontraran el cuerpo. ¿Haría de pronto algún testigo? ¿O el asesino se habría entregado? Dudaba mucho de esta última, sin embargo, esas preguntas rondaban por su cabeza. Esperaba con ansias poder encontrar algo que le ayudara a dar con el culpable. La mansión se encontraba en custodia de la policía. Pasó por las cintas amarillas y se dirigió al lugar principal. Se escuchaban murmullos de asombros, gente corriendo de un lado para otro, cartones amarillos por doquier. Estaban los agentes forenses recogiendo las evidencias y tomando fotografías. Se podía percibir un ambiente tenso y escalofriante. Al llegar a la escena, García no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Había un cuerpo envuelto en sábanas blancas como si un costal de café se tratase. En la mente de qué psicópata había pasado esta idea de homicidio tan cruel y denigrante. Una joven hermosa yacía con sus partes cortadas como si fuera un pedazo de carne listo para ser vendido. Sin embargo, a pesar de la terrible escena, hubo un objeto en particular que llamó la atención de Rafael. Una sencilla nota con un mensaje espeluznante. Una droga más que encuentra a su creador. ¿Será un mensaje del asesino?, preguntó Arthur. Es un claro mensaje de él, pero no entiendo qué quiere decir. Vamos a inspeccionar la casa, respondió García. Los dos detectives se encontraban en la expectativa. Tenían sus ojos bien abiertos, atentos a cualquier rastro del asesino. Ingresaron a la cocina, donde solo había desorden. Al parecer el asesino se había dado el lujo de cocinar antes de cometer su crimen. El olor de las galletas recién horneadas aún estaba impregnado en el horno. Era un olor característico de galletas de chocolate con vainilla. Un olor dulce y a la vez muy familiar para García, quien cerró sus ojos por un momento y recordó la última vez que había sentido ese delicioso aroma. Madre, ya casi están. Tengo mucha hambre. Déjame probar al menos una, por favor. No, Alfredito, tenemos que esperar a que las chispas de chocolate se derritan muy bien en la galleta. Mejor ve y le dices a papá que nos ayude a sacarlas del horno. Está bien, respondió el niño resignado. Padre, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué esta casa tiene que ser tan grande?, renegó. Aquí estoy, respondió el padre desde el despacho. Padre, que si nos puedes ayudar a sacar las galletas del horno, mencionó Rafaelito. Huele muy bien, claro que sí. Vamos a robarle unas galletas a mamá, respondió el padre entre risas, correteando a su hijo. La voz de su asistente le recordó que aún se encontraban en la cocina. Le mencionó que no había ningún rastro, así que pasaron a inspeccionar las habitaciones. En los primeros 3 cuartos no encontraron nada relevante. Sin embargo, al llegar al último cuarto, García percibió un destello de luz muy brillante que salía de la mitad de la cama. Buscaron entre las sábanas para encontrar la fuente de la luz, hasta que en un intento por sacudirlas, salió volando un objeto pequeño.
Al parecer, era un anillo. El detective lo levanta del piso y lo observa detalladamente. Entonces, cuando percibe que esta joya plateada tenía inscritas unas siglas particulares, JG, y un dragón impactante que expresaba a todo furor, imponencia y poder. Pese a que era la primera vez que se encontraba con este objeto, García extrañamente sentía que había visto uno muy similar en otro lugar, pero no lograba recordarse exactamente dónde. Arthur, ¿hemos tenido casos con anillos de evidencia?, preguntó García. No, señor, que yo recuerde es el primero. Sin embargo, este anillo parece ser de alguien muy particular. En ese momento, ambos detectives se miraron con complicidad y en sus mentes corría la hipótesis de un sospechoso. El amigo que estuvo con Sofía en la discoteca recordaron que aquel chico, según las descripciones que les habían dado, era un hombre de piel tersa, de altura prominente, ojos impactantes, oscurosos y cautivadores, de cuerpo musculoso y atlético. El negro dominaba su vestimenta, sus botas, características de un rockero, con chaqueta de cuero y cadenas, tenían una buena imagen de quien podía ser. Ahora el problema era encontrar más pistas que los pudiesen acercar a ese misterioso acompañante. Capítulo 5. Entrometida carta. Era una noche oscura, llena de melancolía y vagos recuerdos. Su cuerpo estaba ya muy cansado. La ventana de su despacho se encontraba abierta y una brisa refrescante y suave entraba a través de ella. Su espalda dolía y sus ojos se apagaban con cada pestañear. Sin embargo, el día anterior habían encontrado varias pistas, así que el caso parecía ir por muy buen camino. Ya tenían un presunto sospechoso y evidencia que lo inculpaba, pero aún no daban con su paradero y eso lo inquietaba. Temía que con cada segundo que avanzara, la vida de la joven Sofía corriera peligro. García solo esperaba encontrarla con vida muy pronto. Un soplo fuerte del viento trajo consigo una pequeña carta que cayó ante sus pies. ¿Qué es esto?, se preguntó con gran curiosidad. Su asombro se incrementó al ver que un corazón pintado con sangre y con un mensaje escalofriante que decía: Señor García, es un gusto volver a conversar con usted. Las dudas invadían su mente. ¿Quién la envió? Él no tenía amigos ni enemigos, solía tratar con amabilidad a sus colegas, así que no tardó en abrirla y notar que en ella aparentemente no había nada. Inmediatamente su cansancio y su sueño desaparecieron, como la luna arrebatada por el sol. Sus ojos estaban tan abiertos como los de un búho, y pronto su corazón comenzó a latir de una manera tan exorbitante y exagerada. Sonó en la puerta de su despacho. Era el señor Arthur, que al momento de verlo tan alterado le preguntó: ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor? Al instante, el señor Rafael colocó la carta detrás de sí, ocultándole al señor Arthur. ¿Por qué lo hacía? No sabía exactamente, pero algo en ella le causaba intriga, y de inmediato sospechó de su asistente, quien hasta el momento era el único que podía entrar a su despacho. Aún así, había mucho que investigar y no sabía exactamente en quién confiar. Los recuerdos de su mente y el sinfín de posibilidades paralizaban su cuerpo. No sabía qué hacer ni por dónde empezar. Fue entonces cuando recordó el mensaje espeluznante que había encontrado en la mansión cerca del cuerpo de Sofía. Fue en busca de él y cuando lo tuvo en sus manos, un incesante estremecer pasó por todo su cuerpo, poniendo de punta cada uno de sus vellos. Era exactamente la misma letra y para sí sentía que ya la había visto en ocasiones anteriores. Sin embargo, no recordaba si eran las cartas de su esposa, en los mensajes de su padre o simplemente productos de su propia imaginación. De algo sí estaba seguro: el asesino estaba jugando con él y debía ser rápido, de lo contrario podría escapar. ¿Estaba realmente la carta vacía? No tardó mucho en darse cuenta de que quizás sí tenía algo escrito,
pero de manera oculta. Buscó una luz UV y notó que decía lo siguiente: lo lograste. Al parecer no eres tan tonto como yo creía. Felicidades, querido amigo, pero aún no eres lo suficientemente bueno para encontrarme. Aún estás lejos de tu querida Sofía. Nos vemos en tu conciencia. Adiós. La abrupta llegada de su asistente corroboró lo que la carta decía. Definitivamente, aún no encontraban al culpable, y según los estudios forenses hechos al cuerpo, ella, en definitiva, no era la chica que ellos buscaban. Recordó entonces las palabras nostálgicas y desesperantes de su madre. Esa no es mi hija, esa no es mi hija. Aquella mujer que habían hallado en esa mansión no era más que la amiga de Sofía, la que un día la había inducido al mundo de las drogas. Comenzaron a investigar sobre el lugar donde había estado y una vez más leyó la carta que había encontrado. Al relacionar las pistas, se dio cuenta de que tenía un leve aroma a esencia de vainilla, la misma que se había usado para hacer aquellas galletas de chocolate que aquel día en la cena encontraron. ¿De dónde provenía esa particular esencia de vainilla? Era difícil encontrar una de esas en aquel condado, y aunque le estuvo dando vueltas a esa idea en su cabeza, no tardó en hacerlo de un lado. Apenas se contactó con los familiares de la amiga, se fue hacia otro condado donde sus familiares, tristes por la pérdida, habían dicho que la habían visto por última vez en una fiesta dentro de una discoteca. Los testimonios apuntaban a características muy parecidas al sospechoso que antes habían mencionado. En su subconsciente sabía que estaba allí, que su madre compraba la misma esencia para hacer galletas, esas que a él tanto le gustaban. El comercio fue investigado muy bien, y al salir del establecimiento vio una pequeña cabaña que le era muy familiar. Entró empujando la puerta tan despacio que se sonó el grito por falta de aceite. Estaba abandonada y tenía un olor particular. Vio juguetes de niños dentro de la cabaña y algunas manchas de sangre que al parecer llevaban bastante años en este lugar. García, con gran curiosidad, tomó un carrito que allí había. Sin embargo, no se imaginaba lo que sucedería. Capítulo 5. Encrucijada. Por fin nos encontramos, señor García, decía con voz fuerte y espantosa el asesino. ¿Hola?, decía García, confundido por esa voz que lo atemorizaba. Tantos años y por fin te dignas a escucharme, respondió el asesino. Lo sabía. Eres tú de nuevo. ¿Qué quieres? ¿Dónde está Sofía? ¿Dónde están mi esposa y mis hijos?, contestaba Rafael con un nudo en su garganta y lágrimas desgarrantes saliendo de sus ojos como grandes cataratas. Tú sabes quién soy. Hemos vivido juntos. ¿No recuerdas las hazañas que hemos hecho? Tu familia ya está en un lugar feliz. Les dimos los boletos de entrada hace muchos años. ¿No lo recuerdas? Responde con la voz con ironía y burla sarcástica. Yo no fui. ¿De qué me estás hablando? Cállate, cállate, gritaba fuertemente García. No me voy a callar. Quiero vivir. Déjame vivir. Ya me has ocultado por mucho tiempo. Es tiempo de que el mundo me conozca, grita el asesino con voz monstruosa y escalofriante. No, sal de ahí, déjame en paz, gritaba desesperadamente García, intentando inútilmente sacar de su presencia la voz que lo torturaba. Al instante, los fuertes gritos hacen que Arthur, que se encontraba hablando con los familiares, saliera corriendo hacia la cabaña y sin dejarse ver, observaba por las rendillas de la puerta desgastada cómo el señor Rafael, del que ya desconfiaba un poco por el hecho de ocultarle la carta, se golpeaba a sí mismo y gritaba con gran desespero. Arthur no permaneció mucho tiempo presenciando esta lucha desbarajustada, porque un olor putrefacto impregnaba sus fosas nasales. Algo estaba mal, y Arthur no podía quedarse de brazos cruzados.
Como un perro en modo búsqueda, empezó a rastrear la fuente de ese intenso dolor. Pasó por detrás de la cabaña y llegó a un cuarto de herramientas, el cual daba a un sótano aparentemente vacío. Un olor a pánico impregnaba el ambiente. El joven encendió su linterna para emprender el camino a este oscuro cuarto. Al llegar abajo, el asistente encendió la luz y la escena que presenció lo dejó sin aliento. Su corazón se paralizó, sus ojos se abrieron como el ave se apodera del espanto. Sus pies desfallecieron ante lo que sus ojos estaban observando. Tropezó con una piedra y cayó al piso. En su mente se formularon 1000 preguntas, pero solo una lo espantó. ¿Quién era la persona que yacía muerta dentro de ese costal? La sangre llegaba hasta sus pies y a medida que se acercaba tenía más curiosidad de saber quién era. Atrapado por la ira y el desespero, la abrió afanosamente, encontrando dentro de él un cuerpo aparentemente de una mujer. Se encontraba desnuda y con miembros despedazados, partidos como un juego de un puzzle. Sin embargo, un mensaje particular llamó la atención del joven. Una nota que estaba anclada al cabello del cuerpo con una frase: una droga más que encuentra a su creador. Capítulo 6. Anexo. 2 años después. El sol se estaba poniendo en el horizonte, bañando el paisaje en una luz dorada y melancólica, comentó Arthur. Me encontraba sentado en mi escritorio, recordando los sucesos que habían llevado a Rafael a su trágico destino. La verdad es que nunca me recuperé por completo de esa experiencia. Había visto lo peor de la humanidad y había perdido un amigo en el proceso. Pero a pesar de todo, había algo más que me atormentaba, algo que no había querido admitir, incluso ante mí mismo. En el fondo de mi corazón, sabía que yo también tenía una responsabilidad en todo aquello. Había visto señales de que Rafael estaba en problemas y las había ignorado. Había sido demasiado cobarde para enfrentar la verdad. Ahora, Rafael está en el manicomio, atrapado en una prisión de su propia mente. Y yo me encontraba acá, solo y desolado, con el peso de mi propia culpa sobre mis hombros. A veces en mis sueños más oscuros veía su rostro contorsionado por la locura, acusándome de mi propia cobardía. Me preguntaba si alguna vez podría perdonarme a mí mismo por lo que había sucedido. Pero Supongo que eso es lo que sucede cuando uno se enfrenta a la oscuridad del alma humana. A veces la línea entre el bien y el mal es tan delgada que uno no puede distinguirla. A veces la única forma de lidiar con la tragedia es aceptarla y seguir adelante, aunque el corazón quede hecho pedazos. En el fondo quizás sea la verdadera lección de todo esto, que aunque la vida sea injusta y dolorosa, uno siempre tiene la opción de seguir adelante, de luchar por lo que cree, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Así que aquí estoy, escribiendo estas palabras, tratando de encontrar algo de sentido en todo esto. Quizás algún día logre encontrar la paz que tanto busco, pero por ahora sigo adelante.